Bueno, soy Olmedo Ruiz, integrante de la Delegación de Paz de las FARC, miembro del bloque Iván Ríos, 36 frentes FARC-EP. Tenemos área de trabajo, jurisdicción en Antioquia. Bueno, para uno lo que más se le comienza como a meter en la cabeza es los primeros días de incorporación a la guerrilla, porque para uno todo como es un cambio de vida. Sí. Es usted irse de donde tiene ciertas comodidades, duerme normalmente en una cama, abrigado, tiene, pues como pobre, pues no vivirá muy bien, pero por lo menos tiene ciertas comodidades que no la vas a encontrar en la guerrilla. Porque la guerrilla pues es un lugar donde hay que sacrificarse bastante. Es decir, es de sacrificio. Y todo lo que uno comienza a experimentar en esos primeros días de vida guerrillera para uno es una novedad. O sea, porque son actividades totalmente diferentes. Uno está en la vida civil desempeñando algunas funciones y aquí usted comienza a entrar a un ejército, a una organización donde hay una disciplina militar, donde usted tiene que estar las 24 horas del día disponibles para el cumplimiento de las diferentes tareas que se le presentan a usted como combatiente. Y uno se va metiendo en ese nuevo mundo y cada vez se va uno ya como familiarizando con esa nueva vida. ¿De qué edad entraste a la guerrilla? Bueno, yo entré a la guerrilla de 16 años. Jovencito. De 16 años. Sí. ¿Y la familia qué pensaba eso? O sea, ¿por qué toma esa decisión de...? Bueno, la familia, como es normal, pues ellos no están de acuerdo con que uno esté dentro de la lucha armada porque saben el riesgo que uno está corriendo y entonces es muy contadita, pues tiene que tener cierto nivel de conciencia ya un familiar para que acepte esa realidad. Pero la mayoría de los familiares de nosotros no quisieran que nosotros estuviéramos involucrados en esta organización revolucionaria, porque ellos se resignan a verlo a usted, así sea llevando el berraco, pero tenerlo ahí al pie de la casa. Sí. O sea, verlo todos los días ahí, así sea sufriendo las mismas penalidades que sufren ellos, sufriendo las mismas dificultades que sufren ellos, pero que usted no vaya a correr el riesgo de que a cualquier momento pues, pueda perder la vida. Pues por lo menos allá uno comienza, cuando uno ya va teniendo cierto nivel de conciencia, sí, ya uno comienza a persuadirlos y decirle más o menos la necesidad que uno tiene de estar aquí y que estos son circunstancias del mismo sistema que te obligan a vos a levantarte en armas, porque no podríamos decir que aquí llega la gente pensando de que esta puede ser única, exclusivamente una alternativa de vida, porque no es. O sea, no se puede tomar así. No se puede tomar así porque el que tome eso así se estrella. Claro. Se estrella porque aquí nadie puede hacer de esto una forma de vivir. Porque esta es una organización en la que está comprometida en una lucha contra un régimen, contra un Estado y contra un sistema social en la que te impone a vos demasiados sacrificios. Y esos sacrificios los vas vos asumiendo en la medida en que te vas convenciendo. Sí. En la medida en que te vas convenciendo. Porque si no te convences tampoco de la necesidad que hay de seguir impulsando la lucha y de participar dentro de la lucha, entonces también es decir, esa misma realidad y esa confrontación también te va marginando. Bueno, entonces llega el combatiente. Sí. El combatiente llega y lo primero que todo es que entonces se le comienzan a dar más o menos charlas sobre cuál es su papel como combatiente. Se le comienza a preparar políticamente, militarmente. Se le comienzan a explicar las reglas que funcionan al interior de la organización,
cómo se debe comportar como combatiente con los demás compañeros, cómo se tiene que comportar con la población civil, porque nosotros tenemos una conducta no solamente para el funcionamiento interno, sino también para relacionarnos con la población civil, que es parte pues, de la sociedad y que es parte de lo que nosotros estamos luchando. Entonces ese comportamiento tiene que ir con toda, es decir, con toda la idea de ganarnos el corazón y la conciencia de esos campesinos, la conciencia de la gente que de una u otra manera pues, se va moviendo en las zonas de influencia guerrillera, y nosotros tenemos que proyectar una imagen del verdadero ejército que somos el ejército del pueblo. Es que en la mayor parte de las regiones no hay presencia del Estado. El Estado se presencia única y exclusivamente a través de los aparatos represivos y a través de los aparatos del terrorismo de Estado, del paramilitarismo. Pero la presencia a través de otras instituciones, por ejemplo como la educación, es muy contadita en la región donde hay escuelas. Y si hay escuelas, entonces a veces no hay profesores. O sea, cuando hay de pronto algunos planteles educativos, entonces mantienen sin profesores, porque como la realidad de un sistema donde hay tanta desigualdad y tanto desempleo, entonces hay mucha gente que se vincula a estas instituciones educativas no por vocación sino por necesidad. Y entonces muchos van y enseñan en las veredas, pero entonces no tienen la vocación. Y como no tienen la vocación, entonces a veces se les hace muy difícil pues comenzar a desarrollar un trabajo con pasión, con amor, con dedicación para elevar el nivel educativo de los niños. Entonces estas son dificultades que hay en nuestro país. Y nosotros, pues en las FARC, como es una organización donde pues, llegan campesinos, pero también llegan estudiantes, llega gente con ciertos niveles culturales, entonces esa gente se desempeña en atender algunas necesidades de la población campesina. Por ejemplo, hay enfermeros que atienden problemas de salud hacia los campesinos, odontólogos que también atienden necesidades para resolverles problemas de odontología a los campesinos. Y en muchas regiones también hay gente con capacidad de educar a campesinos. También han habido en algunas regiones donde se destinan compañeros para eso, para que alfabeticen a los campesinos. Pues la idea es de que la organización comience a resolver cosas que el Estado no ha resuelto durante muchos años. Pues aparte de que hay unas causas que siguen alimentando el conflicto y que hace de que la gente de una u otra manera pues se vaya vinculando a la organización, unos porque son perseguidos, entonces buscando cómo proteger la vida ingresan a la organización, otros porque se les cierran las alternativas, no tienen posibilidades de trabajo, digámoslo así, porque son excluidos, humillados, entonces también ven ese grado de exclusión por parte de la sociedad que tiene los recursos y los privilegios y que tienen el poder, pero que excluyen al resto. Entonces mucha de esa gente comienza a involucrarse a la organización y eso es lo que hace de que cada vez el movimiento guerrillero pues se sostenga, ¿no? Se mantenga y la lucha armada se mantenga. Bueno, entonces la experiencia, uno cuando ingresa a la guerrilla, entonces a uno lo comienzan a preparar. Entonces a uno lo comienzan a preparar, se comienza a preparar políticamente, se comienza a preparar militarmente, psicológicamente, y como uno no ha tenido la experiencia de cómo es esa realidad de enfrentarse a usted ya directamente en un combate con otro que también está armado, entonces uno va ahí y uno va, o sea, muy tensionado porque para uno todo es novedoso, o sea, para uno todo es novedoso, pero en la medida en que ya se inicia el combate y que se comienza a desarrollar el combate como tal, entonces uno ya comienza a entrar en esa realidad y ya comienza a funcionar en lo que existe en todo ser humano, que es el instinto de conservación. Entonces comienzan a aplicarse pues las técnicas que le han enseñado a uno, comienza usted a moverse pues ahí, porque ya es la defensa de la vida, ya usted tiene que jugársela ahí. Y ya después en los otros combates ya usted va cogiendo confianza. Y esas experiencias las comienzas a asimilar y eso es lo que te va produciendo pues la capacidad combativa.
Sí, pues imagínense, tantos años de confrontación y uno que le ha tocado pues, desempeñarse y le ha tocado estar en varios combates, han caído muchos compañeros, o sea, al lado de uno, compañeros que han convivido con uno mucho tiempo, 16, 15 años, 17 años, 20 años, que la mayoría de la gente en nuestra organización es demasiadamente joven, la mayoría, y gente que, pues, que muere en la confrontación, unos peleando, otros a veces en acciones defensivas, otros en acciones ofensivas, pero mueren, otros los capturan desarmados y los desaparecen, no volvemos a saber absolutamente nada de ellos, que también ha pasado. Bueno, entonces vean, entienda de que es una organización que póngale a usted más o menos el 98% es muchachos jóvenes, es gente llena de vida, de energía, gente llena de energía, es gente muy alegre, la mayoría son campesinos, o sea, demasiadamente alegres, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, es gente que como la mayoría son campesinos, entonces son demasiado enérgicos también. Entonces esa gente necesita estar en permanente actividad. Mira. O sea, ellos, usted los va, cuando uno llega, pues los primeros días uno a veces hasta se duerme, cuando llega ya a las charlas y lo arrollan con esas charlas, pero entonces después se van generando los hábitos. Porque hay gente que muchos no han tenido la oportunidad de estar sentados en un aula. Entonces no se les ha desarrollado esos hábitos, como mucha gente que por ejemplo han hecho la primaria, son 5 años estar ahí, después la secundaria son 6 años, serían 11 años, y hay gente que no tiene ese hábito, desde niños ahí, detrás de los terneros, va a buscar en la mula, es decir, es en una actividad totalmente de hiperactividad todos los días. Entonces llegar a usted y creer de que no se le van, es decir, que van a tener la capacidad de concentrarse los primeros días cuando se les somete a las charlas, a los talleres de estudio, entonces hay que lidiar con esos primeros meses, años, digámoslo así, hasta que ellos después van teniendo cierta capacidad de concentración, se van desarrollando esos hábitos y ya después normalmente, pero entonces tampoco son de los que usted los va a poder sentar todo el día. Claro. Porque hay gente demasiadamente joven, son muy jóvenes. No. Bueno, el proceso pues ha venido avanzando con sus dificultades como debe ser en un proceso entre gente que tienen, digámoslo así, dos visiones diferentes del país, dos visiones diferentes de sociedad, dos visiones diferentes de Estado. Entonces nosotros tenemos nuestro proyecto de vida, que es el que hemos venido planteando, nuestro proyecto de sociedad, que es el que hemos venido planteando, y en el que nosotros pues hemos venido recogiendo los insumos de los diferentes foros que se han venido presentando, y a través de esas mismas propuestas que han planteado los sectores que quieren cambios en este país, pues nosotros lo hemos venido recogiendo, son los mismos que hemos venido planteando en la mesa. Unos pues han sido, digámoslo así, acogidos y han habido, digámoslo así, en los dos puntos que han pasado, pues posibilidades de llegar a acuerdos. En otros, pues no. Entonces sí han venido dejando para después volverlos a retomar y discutirlos. Porque nosotros creemos de que esos puntos en los que no hemos podido llegar a acuerdos o en los que no nos hemos podido poner de acuerdo con la contraparte, pues son elementales, son fundamentales, porque hacen parte pues digámoslo así, de los puntos nodales, de lo que tiene que ver con la estructura económica del país, que lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Entonces hay que producir reformas tanto en la parte económica, reformas sustanciales, como también en la parte política, o sea, en lo que tenga que ver con el Estado, porque si no, o sea, no podríamos decir nosotros que vamos a lograr una paz con bases sólidas. Claro. Bases sólidas. Bueno, hay que superar las causas que generaron el conflicto. Bueno, que hay que vincularnos a este proceso, o sea, hay que apoyar el proceso.
hay que participar en este proceso a través de los diferentes mecanismos que se puedan abrir, a través de los foros, a través de las páginas, a través de las diferentes movilizaciones, de que hagan llegar las propuestas, de que comiencen a agitar la bandera de la paz con justicia social, para que entre todos logremos lo que no hemos podido tener en más de 200 años de dominio por parte de los partidos tradicionales y por parte del régimen y por parte de la oligarquía en este país. Entonces necesitamos construir esa paz que nos permita y nos garantice la mayor suma de felicidad posible a todo el pueblo colombiano. Necesitamos construir un país donde quepamos todos. Pero para eso se requiere de que todos nos sumemos en torno a este proceso y tengamos la capacidad de aislar a algunos sectores que no están de acuerdo ni con la reconciliación ni con la paz de nuestra patria. Es decir, porque son sectores que se han venido beneficiando de la guerra, porque son sectores que se han venido perpetuando a través de la guerra en el poder y no quieren perder esos privilegios. Entonces la idea es que todos nos unamos y que nos unamos con una sola, es decir, como un solo hombre en torno a ese propósito, a construir la paz con justicia social. Pues a ver, yo antes de ingresar a la guerrilla escuchaba una canción pues que me generó me generaba cierta sensibilidad, porque yo no tenía mucha conciencia política en ese tiempo. Y yo decía, hombre, eso es como cierto. Y entonces es una canción que se llama La Ley del Embudo. Entonces, yo soy el cantante del pueblo, yo soy el que canta a la población, así más o menos. Bueno, soy Olmedo Ruiz, integrante de la Delegación de Paz de las FARC, miembro del Bloque Iván Ríos, 36 frentes FARC-EP. Tenemos área de trabajo, jurisdicción en Antioquia. Bueno, para uno lo que más se le comienza como a meter en la cabeza es los primeros días de incorporación a la guerrilla, porque para uno todo como es un cambio de vida. Sí. Es usted irse de donde tiene ciertas comodidades, duerme normalmente en una cama, abrigado, tiene, pues como pobre, pues no vivirá muy bien, pero por lo menos tiene ciertas comodidades que no la vas a encontrar en la guerra que está corriendo, y entonces es muy contadita, pues tiene que tener cierto nivel de conciencia ya un familiar para que acepte esa realidad. Pero la mayoría de los familiares de nosotros no, es decir, no quisieran que nosotros estuviéramos involucrados en esta organización revolucionaria, porque ellos se resignan a verlo a usted, así sea llevando el berraco, pero tenerlo ahí al pie de la casa. Sí. O sea, verlo todos los días ahí, así sea sufriendo las mismas penalidades que sufren ellos, sufriendo las mismas dificultades que sufren ya. Porque la guerrilla pues es un lugar donde hay que sacrificarse bastante, es decir, es de sacrificio. Y todo lo que uno comienza a experimentar en esos primeros días de vida guerrillera para uno es una novedad. O sea, porque son actividades totalmente diferentes. Uno está en la vida civil desempeñando algunas funciones y aquí usted comienza a entrar a un ejército, a una organización donde hay una disciplina militar,
donde usted tiene que estar las 24 horas del día disponibles para el cumplimiento de las diferentes tareas que se le presentan a usted como combatiente. Y uno se va metiendo en ese nuevo mundo y cada vez se va uno como ya como familiarizando con esa nueva vida. ¿De qué edad entraste a la guerrilla? Bueno, yo entré en la guerrilla de 16 años. Jovencito. De 16 años, sí. ¿Y la familia qué pensaba eso? O sea, ¿por qué toma esa decisión de...? Bueno, la familia, como es normal, pues ellos no están de acuerdo con que uno esté dentro de la lucha armada porque saben el riesgo que uno